del 1 al 31 de marzo del 2017. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Fin de espacio promocional y publicitario. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 9:40. Muchísimas gracias. La presencia de un politólogo como Gustavo Isch, la presencia que saludamos de un jurista como Milton Castillo. Tienen su alineamiento secreto o público, pero lo importante es que los dos tienen un especial seguimiento a la campaña electoral, y eso es lo que interesa este momento. Estamos frente a una circunstancia en la que advertimos al pueblo ecuatoriano, especialmente de clase media hacia clase muy popular, en franca colisión con la búsqueda de un acierto que le genere franqueza, que le genere beneficios como empleo, alguna contribución de parte del gobierno. Mucha gente emitirá su voto con el valor agregado de la gratitud del anterior gobierno, o sea, de este gobierno que está por terminar. Y el domingo 2 de abril seguramente se interesará por votar en favor de los beneficios que ha venido recibiendo durante los últimos años, 10 en total. Sin embargo, Milton, en las barriadas populares se está viendo una confrontación más bien de ricos y pobres, de estamentos socioeconómicos como elementos que han polarizado a la sociedad ecuatoriana en todas partes. El sector rural, entiendo que está con una tendencia favorable al candidato que les llaman populista o revolucionario, me refiero a Lenin. Y el empresarial, el hombre oligarca, el hombre rico, el que representa al poder económico del país, etcétera, etcétera, está como un poco perdido en sus estrategias que mejoren la imagen de sus propuestas. O sea, que esclarezcan, que expliquen, que definan adecuadamente cuáles van a ser los beneficios a los que se referían mis invitados, por pregunta mía inclusive. ¿Quién garantiza este momento mayor seguridad para las inversiones productivas, para activar el aparato productivo que genere empleo? Hay noticias de un empate medido que ha sido la intención de voto hasta hace unos 72 horas que se ha hecho la medición última, especialmente de Sedatos, la agencia creíble, más creíble diría yo. Las otras están muy comprometidas. De hace rato,
Y entonces ya cuando se comprometen de hace rato, ya pasan a ser socios, pues no. Entonces, claro, y por eso salió el señor presidente y algo le dijo a Sedatos, ¿no? Usted lo tiene por allí. Hay una holgada, clara, contundente ventaja del binomio de la Revolución Ciudadana sobre el binomio de la derecha. Pero estamos hablando de ventaja de 13 a 15 puntos sobre votos totales, lo cual significa ventaja de 15, 16 a 18, 19 puntos sobre votos válidos, ya restando los nulos y los blancos. Significa una ventaja de más de 1,5 millones de votos. Eso lo dicen todas las encuestas serias. Sin embargo, la encuestadora del Banquero acaba de sacar el día de ayer una encuesta en que nos pone empate técnico, incluso por arriba Lasso, 50-49, algo así. Cuando Sedatos publique eso, Sedatos es el equivalente a Creo de lo que es Market para los socialcristianos, no Market trabaja para los socialcristianos. Entonces cuando Sedatos le ponga 50 a Lasso y 49 a nosotros, 50.5 a Lasso, 49.5 a nosotros, réstenle unos 10 puntos a Lasso, aumenten unos 10 puntos a nosotros y esa será la encuesta verdadera. Ellos lo saben, ¿no? Porque Polivo Córdoba, el dueño de Sedatos, sí sabe estadística. Lo que pasa es que se vende al mejor postor, al que lo contrate. Ellos tienen las verdaderas encuestas, que coinciden con las otras encuestas, donde nos muestran de 13 a 15 puntos de ventaja, hasta 16 nos da una encuesta, ¿no? Sobre votos totales, lo cual significa 16, 18 puntos de ventaja sobre votos válidos. Sí, ahí dijo algo así como, según el jefe de Estado, la oposición está preparando la batalla de Stalingrado para no aceptar la derrota del 2 de abril. Híjoles, está muy imaginativo el señor presidente, ¿no? Pero, en fin. Yo quiero que tengan la bondad de referirse a la intención de voto que prima este momento y a los renglones de reflexión que caracterizan este momento a la gente de toda condición. Por segmentos, ¿cómo pensaría el doctor Castillo que está la cosa? Por segmentos socioeconómicos, ¿o hay una polarización este instante entre, ¿cómo es que aquí llaman? Los pelucones. Pelucones. Él es, en cambio, pueblo, dice que es. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un placer siempre estar en esta digna casa. Un saludo al doctor Ish también que está aquí y a la audiencia. A ver, debo empezar diciendo que la gente no se va a dejar robar, porque muestras hay de esas intenciones torcidas que tuvieron en la primera vuelta para tratar bajo la misma estrategia que están utilizando ahora, de crear el ambiente de que ya son los ganadores, de que ya se ha perdido. Hay que recordar, mire, a las 5:30 de la tarde del día 19 de febrero, lo que la televisión traía. Mientras ya estaban subidos en la tarima, bailando, y el presidente Correa estaba festejando ya una sola vuelta, ¿verdad? Le dio un beso en la frente al candidato, claro. Ellos ya estaban bailando. Mientras tanto, el candidato Guillermo Lasso, en una posición muy digna, estaba reconociendo que había una segunda vuelta. Y las encuestas, las encuestadoras estaban cada una por su lado. Porque el presidente Correa dice algo que es aplicable para todos. Así como supuestamente hay encuestadoras de Creo y de los socialcristianos, Alianza País tiene sus propias encuestadoras, que son perfiles de opinión, y no solamente tiene encuestadoras, tiene medios que dicen que son públicos, pero en realidad son privados, no son del gobierno, no son del Estado, son de Alianza País. Verbigracia El Telégrafo, Verbigracia Ecuador TV, todos esos medios incautados a los Isaías son de Alianza País. Y el presidente lo sabe, entonces su sí que le juega en contra siempre en esto. Entonces, bajo esa lógica se trata de polarizar, pues, porque esa es la idea, polarizar a los de la revolución de los smartphones, como decía el presidente, ¿no? Con el pueblo, con los hombres, con el hombre y la mujer sencillas de la patria. Pero el hombre y la mujer sencilla de la patria tiene ahora un cansancio
de todos estos 10 años. El problema está en cuando se polariza el tema con la demagogia. La demagogia. Mire, mientras el candidato Guillermo Lasso habla de empleo, el candidato Lenín Moreno habla de dar más bonos, asistencia, el plan Toda una Vida, y al hijo de la gente pobre que le cuidan desde el embarazo hasta cuando cumpla 21 años, supongo yo. Las casas y el empleo. Sí, pero el empleo no es el fuerte de él. Luego coincide nuevamente con Guillermo Lasso porque entiende que la propuesta de Lasso es una propuesta seria, firme, la del empleo, y es necesaria. Empleo que ellos no han generado en estos últimos 10 años. Y finalmente, para desembocar en la necesidad de llamar a la inversión extranjera. La inversión extranjera es importante, pero cuando los candidatos transmiten confianza a la gente. No va a venir más inversión extranjera con un gobierno que está ofreciendo el oro y el moro, un candidato, gobernista que está ofreciendo el oro y el moro y no está actuando de manera seria y coherente con los principales problemas económicos que tiene la gente ahora, ¿no? Y con el manejo de la economía, como decían los invitados en el panel anterior, Gonzalito. Usted que ha logrado establecer como, digamos, característica de estos últimos días en términos de estratagemas. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y por supuesto a Milton. Vamos a las estrategias y luego a la intención de voto que usted conozca. Bien. ¿Hay este momento un empate? Evidentemente sí. Eso es innegable, y más allá de las encuestas a boca de jarro, porque es una boca de una de las que siempre se jacta el presidente saliente, que además vienen equivocándose desde el 23 de febrero de hace 2 años. De hecho, en esas encuestas no hay que creer menos que en cualquier otra encuesta. Yeah. Pero más allá de ese hecho, ocurre que sí, efectivamente, hay una diferencia muy corta entre los dos binomios y hay un porcentaje importante de voto indeciso. Creo que ahí hay que apuntar, o ahí estarán apuntando sin duda las estrategias ambos binomios. En esta segunda vuelta, el voto de los indecisos es distinto al de elecciones anteriores, incluso no es del mismo perfil de indecisos de la primera vuelta. En esta segunda vuelta, muchos de esos indecisos están ocultando lo que se conoce como el voto vergonzante. Es decir, ahí encontramos un porcentaje interesante dentro de los indecisos de ciudadanos que en ningún caso habrían querido verse en la circunstancia de votar en contra de, es decir, de votar por un mal menor. Ellos ya en la primera vuelta expresaron una opinión y no habrían querido en una segunda vuelta verse abocados a votar por el mal menor. Creo que una de las estrategias de los dos candidatos están evidenciando su direccionamiento hacia ese target, porque es necesario afianzar el voto duro de cada uno de ellos, pero al mismo tiempo captar votación adicional. Ahí lo que está ocurriendo es que, bueno, yo tengo personalmente esa percepción, no sé si es compartida, de que hay un candidato que tiene ciertas ventajas sobre el otro, por el hecho de que es un candidato que primero cuenta con todos los recursos del Estado para promover sus tesis, no solamente para promover sus ofertas de una manera que mira hacia el futuro, sino que para hacerlo está llevando y está manejando una infraestructura que es la infraestructura que ha sido reportada a través de redes sociales y una serie de denuncias que expresa las capacidades del Estado para trabajar en áreas que son sumamente sensibles para ciertos sectores. Eso le da una ventaja, ciertamente, porque el otro candidato, al no ser Estado y al no ser la personificación del gobierno, simplemente está obligado y limitado a proponer sus tesis, su programa y sus ofertas, y no tiene la capacidad en este sentido de la que estoy hablando en relación al primer candidato. Y la otra ventaja que tiene este mismo candidato es de que tiene la capacidad de mimetizarse. Es decir, el candidato de Creo es el mismo, es el candidato banquero que empezó de a poco a trabajar, creó una fortuna, creó fuentes de trabajo, etcétera, todo lo que se ha difundido a través de la publicidad de esta organización política. El otro candidato, cuando le conviene... Pero es una vida clara. Sí, sin duda, y eso no debería ser motivo de cuestionamiento, por el contrario. Sí,
oscuras, enigmáticas, No, que se sepa, no no. vergonzantes. Que se sepa, no. Hay gente, comenzando por el candidato del otro lado, que se avergüenza de lo que él siempre ha sido, porque los estrategas de campaña le dicen, cuidado, cometas el error que cometiste cuando lo que estábamos hablando aquí se produjo, ¿no? Ahora, usted ha hecho mediciones y establece que el 82% ya ha tomado una decisión de votar. No se sabe por quién, por lo menos en este gráfico, y hay un 18% de indecisos. Esta suma no es una histórica que más o menos refleja pero ya la mayor parte de la ciudadanía está... ¿Eso qué hace pensar? Que el que más complicado está es el que en tendencia está sufriendo un aminoramiento de sus intenciones de voto que eran mucho más claras, como era el caso de Lasso. A ver, sobre todo pienso yo que más que aminorar, lo que ha ocurrido es que hay un estancamiento, es decir, que ambas candidaturas ¿Están llegaron a su estancadas? techo, Ajá. a su techo de voto duro, Ya. y consecuentemente tienen que captar votación adicional. ¿Cuánto de este 18% podría convertirse en voto Afirmativo. en cualquier sentido, pero voto real? Esa es la gran apuesta, eso es lo que es muy difícil de establecer porque depende de algunas variantes. Por ejemplo, lo que decían los anteriores invitados acá al programa, ¿verdad? Tiene que ver muchísimo con la calidad de la oferta que se le hace al elector. Pero pongámonos a través de un ejemplo. Cuando tenemos dos productos que se están ofreciendo a una misma persona y básicamente son muy similares entre ellos, quien marca la diferencia para que el consumidor o la persona, en este caso un elector, tome una decisión, es el vendedor, en este caso el político. Si es que entendemos que la conexión que establece el político con el elector es una conexión de carácter emocional para convencerle de que su propuesta, siendo muy similar a la otra en ciertos temas, es perfectamente viable, le va a ayudar a solucionar sus expectativas de vida, sus problemas. Ese vendedor tiene una fortaleza adicional frente a otro que todavía por alguna circunstancia no ha sabido vender adecuadamente sus propuestas. Creo que el candidato Lasso tiene esa dificultad en este momento. No ha podido superar esa necesidad de conexión emocional con la cual ciertos sectores, ciertos estratos de la sociedad no terminan de identificarse, no terminan de engancharse con él como candidato. Es más fácil en ese sentido, lo que decía anteriormente, hacerlo para el otro candidato, que además tiene la ventaja, decía, de mimetizarse. A ratos es el mismo. Es el candidato del consenso, es el candidato que ahorita estratégicamente ya está hablando de que algunas leyes tendrán que reformarse, por lo menos parcialmente. Es un candidato que ya está hablando de consensos, de que él va a tender la mano para que los empresarios puedan dialogar con él. Y en otras circunstancias vuelve a ser un candidato duro, vuelve a tratar de ser el Correa recargado que durante 10 años hemos tenido en el régimen. Guillermo Lasso tiene una sola personalidad. Y habla y usa un lenguaje bastante técnico, a pesar de que ha hecho enormes esfuerzos por llevar ese lenguaje hacia otro tipo de segmentos, hacia otro tipo de sectores, con la ventaja de que un candidato moviliza todo el recurso del Estado para hacer una oferta de campaña que alguien señalaba como demagógica. Si antes había un bono de 50 y ahora ese candidato le está ofreciendo al triple, si le está ofreciendo casas, si está condonando deudas en el sector agrícola, tiene dos ventajas estratégicas muy importantes en estos 15 días que restan de la campaña. ¿Por qué insiste Lasso la defensa de la democracia y la defensa de la democracia? Eso es bueno. Pero no es muy compravotos. Más bien sí. Creo que lo que le ha dado a Lasso la posibilidad de llegar al punto en el que está es haberse mantenido en ese discurso y en esa propuesta. Tenemos un país partido en dos, y una parte de ese país es perfectamente sensible a los temas de corrupción, a los temas de impunidad, a la necesidad de cambiar de modelo democrático. Pero ¿sabe qué? Sí, pero la otra parte,
siendo estos temas importantes, para ellos no son definitivos. Muchas de estas personas se encuentran en el día a día. Es la gente que sabe que la corrupción es un acto condenable, pero que finalmente, más allá de la corrupción, de algún modo en estos 10 años algo ha podido beneficiarse. Y es gente, no sé cuántas, no sé cuál sea el porcentaje de gente, pero sin duda alguna, muchas de ellas estuvieron y ratificando el voto duro de Alianza País durante todos estos años, y probablemente en esta segunda vuelta vayan también a expresarse alrededor de estas propuestas, que insisto, algunos han calificado como demagógicas, pero son parte de la potencialidad que tiene en campaña uno de los dos frente al otro candidato. ¿Cómo divide Milton el Ecuador profundo? Tanto de la zona urbana como de la zona rural y por regiones. ¿Tiene usted una idea global de lo que está aconteciendo? Sí, mire, en la primera vuelta nosotros de allí podemos desprender alguna parte de la respuesta a su pregunta, Gonzalo. Sí, mi pregunta es muy amplia. ¿Sabe por qué? Porque en la primera vuelta estaban todos en contra del candidato del gobierno, con los otros candidatos. Ya. Y si hoy por hoy Guillermo Lasso va a la delantera, es porque en realidad está consolidado todo ese voto ya que no votaron por la 35 en la primera vuelta, ahora a favor del banquero y del candidato Lasso. Y yo digo, porque en esta segunda vuelta va a estar aún mucho más claro el tema correísmo y anticorreísmo. Y hay un nicho de votantes que todavía no se decide, porque los que se beneficiaban en su momento, en la primera vuelta me refiero, y votaron en la primera vuelta por el candidato Moreno, son aquellos que están beneficiados, que han estado siempre beneficiados por el gobierno de Alianza País. Hoy por hoy, cuando el presidente de la República trae a colación que supuestamente con la encuestadora de ellos hay unos 15 puntos de diferencia, lo único que está queriendo es tratar de reducir la brecha de lo que en realidad Guillermo Lasso le lleva de delantera a el candidato Lenín Moreno. Porque el presidente de la República nunca dice nada si no es porque él tiene alguna información o le apuesta a que así tienen que ser las cosas. Él ha venido marcando la agenda del país estos últimos 10 años, sábado tras sábado. Y en estos días en particular, él siempre se lanza a tratar de vaticinar o con los datos que tiene, a tratar de compensar las debilidades que ellos están teniendo. Y no podemos olvidar que él está también de candidato y a la vez de candidato haciendo campaña. El jefe de campaña de Lenín Moreno es Rafael Correa, con la misma lógica que tuvo en la alcaldía de Quito con Augusto Barrera. Pero algo pasa porque más bien el candidato quiere descorreizarse. Y así lo anunciaban en una crónica especial que lo tengo por aquí. Dice que, a ver si me ayuda un poquito. Aquí hay un dato que dice, el candidato quiere descorreizarse. Creo que está por aquí, si es tan amable, muchas gracias. Descorreizarse. Ya. Entonces, Lenín Moreno, dice usted, quiere dejar de tener el halo de correísmo. Correcto, a eso me refiero, sí. Pero es bastante difícil que pueda ser así. Eso por lo menos a la altura del partido. Él ve que con Correa no está yendo por camino. Porque yo le puedo poner otra cosa, aquí está. Moreno se descorreiza. Bueno, él se descorreizó desde que se puso la camisa blanca, ¿no? Y la camisa blanca no se ha sacado, ni siquiera para lavarla. No, digo, no por la... Sí, no quiere demostrar que es verde. Exactamente, claro. No quiere demostrar que es verde. Y también utiliza el mismo color de Guillermo Lasso. Uh-huh. Y también ya no quiere que esté... ¿No se le ve junto a Glass? Sí. El peso del binomio es impresionante. Sí. Y eso lo sabe el presidente Correa. Y además, se genera ese halo de misterio respecto de la bendita lista de Odebrecht que va a ser develada. Porque esa es una espada de Damocles sobre el gobierno y sobre el candidato Lenín Moreno. Uh-huh. Supongamos, bueno,
la mayoría de amigos que escuchan esta radio, aparte de los señores del gobierno, que son los principales escuchas de esta emisora, pero aquellos amigos que están escuchando esta emisora, yo les pregunto, ¿qué podría pasar si es que ganase Lenín Moreno y a la semana siguiente está el señor Glass en la lista de Odebrecht o el presidente Correa también? Por favor, es que el Ecuador profundo no es un Ecuador de corrupción. El Ecuador profundo es un Ecuador de gente trabajadora que necesita recibir mensajes positivos de que los líderes que quieren manejar este país son gente de trabajo y honrada, de la misma pues. condición también. Sí, pero no son la mayoría, asumen pues. como que fuera un mérito, un valor, unas pilas inmensas, ceñirse, digamos, en el barrio o en la familia como el vivo de la película. Y aparecer con la casota Sí, o con el carro más caro, sí, y la sí. gente no pregunta de dónde, si no le aplaude. Claro. Sí, hay de esos, pero el Ecuador O sea, profundo no es los ese. que se dan en llamar no pendejos. Bueno. Eso también. Pero bueno, no son la mayoría. Me preguntó usted sobre el Ecuador Así profundo, es. querido Gonzalo, y entonces hay que dejar claro que el Ecuador no es mayoritariamente un país de corruptos. Es mayoritariamente un país de gente Tampoco buena y con digo eso. esperanza. No, yo sé, Claro, yo sé. claro. Es para los amigos que nos están escuchando, Claro. y que les pongo en este tema tan preocupante a mis hijos. ¿Qué explicación les podemos dar a nuestros hijos si la próxima semana aparece esa lista de Odebrecht, ¿verdad? Porque eso va a aparecer más tarde o más después temprano. de las elecciones y que gane, ¿cómo le explican a la gente más íntima, a los chicos? Papi, votaste por los pícaros. Claro. Le dirá de otra manera, pues Mire, no. en el supuesto, perdóneme, doctor Ish, que mi hijo aparezca con una cosa que no es de él en casa, y yo le pregunte ¿de dónde lo conseguiste? Y él me responde, me robé de un compañero del colegio. ¿Yo con qué cara le voy a decir, eso no debes hacer? Porque él puede responderme, pero papá, si yo te escucho permanentemente decir que en el Ecuador todos roban. Entonces, a los hijos, ¿qué ejemplo se les puede estar dando? No, en el Ecuador no todos robamos. La gran mayoría nos ganamos el pan honradamente. Y eso hay que meter en la cabeza de la gente. Esa vaina de que hicieron obra, aun cuando robaron, y que los otros también lo hicieron, debe ser desterrado profundamente, y apenas haya cómo decírselo a la gente, hay que decírselo, como se nos dice efectivamente. Gustavo Is. Yo comparto profundamente las reflexiones de Milton, que creo que son las reflexiones también de la mayoría de ecuatorianos. Yeah. Lamentablemente, en procesos electorales, muchas veces esas reflexiones no son las que determinan el tipo de candidato o de candidatura por la cual mucha gente decanta su voto. Aquí, ¿Cuáles son los valores que determina? la credibilidad, sin duda. O sea, yo con lo que acabo de decir no estoy manifestando Pero que la gente no vota por corruptos, o eventualmente eso ha ocurrido. A veces los corruptos piden perdón, son perdonados y regresan con votaciones enormes. Ha ocurrido a nivel local en nuestro país y ha ocurrido en otros países. Acordémonos de Perú y Alan García. O sea, un tipo que dejó la economía y la sociedad peruana devastadas, regresó después de un tiempo, pidió perdón y ganó las elecciones con una votación impresionante. Uh-huh. Es porque aquí mismo en el Ecuador hemos venido 10 años evidenciando o mirando una serie de denuncias alrededor de temas de corrupción que se han vuelto ya prácticamente inmanejables, han roto el saco. Pero sin embargo, han habido y hay políticos que han sabido sostenerse pese a todo ese clima de denuncias y a todo ese clima de corrupción y de impunidad que lamentablemente se ha generado aquí en el país. Hay un componente a nivel social, políticamente hablando, de ciudadanos que reaccionaron y supieron reaccionar fuertemente sobre temas de corrupción y de impunidad, no al principio de este gobierno, de esta década, sino mucho después. Y que en estas elecciones todavía nosotros no sabemos si esos ciudadanos se van a decantar
por el tipo de reflexión que está haciendo Milton y que, insisto, yo comparto y suscribo plenamente, o por lo que hacen todas las campañas electorales. Finalmente, generar a través de un candidato cierto tipo de credibilidad, conexión emocional y decirles, a ver, a ustedes que antes tenían un bono de $50 se los voy a triplicar, a usted que no tenía casa firme aquí se la voy a dar, a usted que tenía una deuda se la voy a condonar. Eso para ese votante que vive en el día a día, que sí le duele la corrupción, es ponerle ante una oferta muy difícil para que tome su decisión. O sea, vota porque se termine la corrupción o vota por alguien que le pueda ayudar a salir de sus condiciones de pobreza de una manera más rápida y más eficaz. Es gente que se ha acostumbrado a vivir 10 años en un país dividido, Gonzalo. Y eso es gravísimo. Yo creo que la deuda peor que deja este régimen no es la económica, es la deuda moral. Es la deuda ética, y la tarea fundamental que tienen los partidos, los líderes. Pero eso lo vamos a aprobar en la elección de segunda vuelta. Probablemente sí, pero requiere muchísimo tiempo para que, independientemente de la coyuntura electoral, porque es lo que no aprenden los políticos, solamente se juntan y se dejan ver con sus maravillosas propuestas en tiempos de elecciones. En este país. Pero si es que gana Moreno, no vamos a decir que el pueblo ecuatoriano ha cambiado de valores. Mire, si gana Moreno. Es decir, ha destruido todos sus valores. Si gana Moreno, con más razón, todos los políticos y el mismo Moreno deben dar aquí señales clarísimas de que van a iniciar un proceso para reeducar cívicamente a los que ejercen la política y a los propios ciudadanos, porque no se puede vivir tolerando un país antagónico, un país dividido, un país que tolera la corrupción, un país que ve cómo la fiscalización, el control no existen y que ya se hace un poco de la vista gorda cuando el otro país, la otra mitad del país está harta de esa circunstancia y exige cambios. Doctor Milton Castillo. En el supuesto no consentido que el señor Lenín Moreno gane, tendrá una sociedad civil mucho más activa y muchos no dejaremos, como el que habla, de estar activos, inclusive desde el plano jurídico, para investigar y hacer que rindan cuentas y que se aclare profundamente todos los actos de corrupción de estos últimos 10 años. Porque el Ecuador no se va a quedar cruzado de brazos. Es decir, hay algunos políticos que estarán solo para elecciones, pero hay una ciudadanía que está permanentemente movilizada. Y que no vamos a dejar que las cosas se hagan nomás, hagan lo que les venga en gana. Eso no lo vamos a permitir. El señor presidente está nerviosísimo porque viene una bomba, dice. Lo que están preparando es supuestamente filtrar la lista Odebrecht. Como todos han leído, como todos deberían conocer al menos, lo ha dicho claramente Brasil, lo ha dicho claramente el Departamento de Justicia, esa lista no está disponible, no la han dado a conocer. La pidió hasta una senadora, creo que es, o congresista, esta Eliana Ross, que es senadora, que nos odia, les pidió para hacerle daño al gobierno de Correa. El Departamento de Justicia le dijo, no, estamos investigando, mostrando bastante responsabilidad, porque Odebrecht puede dar la lista que le dé la gana, pero hay que ver dónde están los depósitos, si es correcto o no es correcto. Si no, imagínense, solo dando un nombre y ya se crucifica a esa persona. Él tiene que convalidar de que sea una denuncia bien formulada. Tampoco, pues no. Probablemente él tenga su propia lista y él se adelante. Claro. Y llama la atención que hay esta noticia de prensa que Odebrecht quiere volver a hablar con el Ecuador y ellos están hechos los dignos diciendo que no. ¿Acaso Odebrecht no querrá volver a negociar con el Ecuador a cambio del silencio? Un montón de cosas hay que tejer, pero no les vamos a dejar. Hay muchos ciudadanos que no estamos dispuestos a que la corrupción siga paseándonos en la vista, en nuestras narices, y nosotros no miremos hacia otro lado, ¿no? Ese es un tema, Gonzalo, que yo quisiera mencionar. O sea, la gente en estas elecciones también, aparte de la oferta demagógica, populista o no que se le esté transmitiendo, debe ser consciente, ¿verdad?, de que necesita, para que todas esas promesas se cumplan, de cualquiera de los dos candidatos, un país viable. Y cualquiera de los dos binomios que triunfe, si no tiene en la asamblea y si no tiene en la ciudadanía, pero centrémonos en la asamblea, si no tiene en la asamblea un bloque que esté dispuesto a tramitar leyes que permitan avanzar en la reconstrucción de este país,
es un gobierno inviable. Creo que esa es la peor pesadilla que le tortura al presidente saliente. Porque un gobierno porque viable, ya no podrá retornar. un gobierno viable para Lenín Moreno significa tener este bloque. ¿Usted Incluso piensa que el presidente quiere dentro de la propia retornar Alianza locamente? No sé si quiera retornar, yo creo que lo que él cree es que nunca se va a poder ir, que le vamos a extrañar muchísimo todos los ecuatorianos, que nunca vamos a dejar de pensar en él y de querer que él esté entre nosotros. Entonces yo creo que él tiene esa distensión emocional que habría que explicarse, incluso más allá de lo político. Creo que él entiende que es una presencia y un liderazgo carismático sumamente fuerte. Creo que la política ecuatoriana, más allá de que nos guste o no nos guste, dañar el partido. Es una antes de Correa y otra después de Correa por la fuerza de ese liderazgo, y él cree que nunca se va a poder ir. Pero en términos de gobierno, si dentro de la misma Alianza País, no digamos con los otros bloques de otras listas, en el supuesto de que el señor Moreno gane las elecciones, no logra establecer canales de diálogo y gobernabilidad, su gobierno es inviable. Y lo mismo para el señor Lasso. Tienen que llegar a eso. El elector, si no piensa en esa posibilidad, debe dormir con un ojo abierto, porque ninguno de los dos que gane va a poder cumplir las ofertas de campaña que le están haciendo llegar. Gracias, caballeros. Gracias a usted. Hasta una próxima oportunidad, porque aquí buscamos la verdad.